Si hablamos de colonias de tradición, nos vemos obligados a reconocer a la Roma como una de las más emblemáticas de la historia de la Ciudad de México. Nacida con el siglo XX, la colonia Roma representa el último esfuerzo del porfiriato por hacer de la capital una urbe a la altura de las ciudades más modernas de su tiempo. En honor al circo romano, la colonia Roma nace como un gran espectáculo arquitectónico, artístico y cultural que a lo largo de su existencia ha cobrado importancia nacional y se ha colocado entre lo denominado Patrimonio Nacional. Un escenario al estilo romántico, la Roma fue importante pasarela de historias y estilos arquitectónicos diversos. La colonia fue el espacio más representativo de la extranjerización nacionalizada que dio vida a un importante fragmento de la historia cultural y artística del México de hoy. Es la Roma una cantidad infinita de acepciones, una amalgama de ofertas culturales y artísticas que hoy en día ha redespertado y cobrado importancia ante algunos de sus colonos y especialistas que buscan preservarla para las nuevas generaciones. Pues imagínate que he vivido toda mi vida en la colonia Roma. Mi familia ha vivido en la colonia Roma desde los años 20, ¿no? Entonces, pues ya es un buen tiempo de que mi familia esté aquí y después yo, que toda mi vida he vivido en esta casa, y pues significa muchísimo, ¿no? Imagínate, hay muy poca gente que toda su vida ha vivido en un solo lugar. La historia comienza el 24 de enero de 1902, cuando Edward Walter Orrin, director fundador del famoso Circo Orrin y gerente de la compañía de terrenos de la Calzada de Chapultepec S.A., da a conocer la adquisición del terreno del Potrero de Romita, con un firme propósito: construir la más moderna y elegante colonia habitacional que México haya visto hasta entonces. A casi un año de la propuesta, la idea por fin comienza a materializarse con la firma del contrato el 30 de diciembre de 1902. La Roma pronto abriría los ojos en un sitio rodeado por la calzada Chapultepec y La Piedad, hoy Avenida Cuauhtémoc, y sería conocido entonces como el pueblo de Romita. Al trazo de la nueva colonia se le unieron el romanticismo y la modernidad del porfiriato. El diseño innovador escogido por los empresarios la hacía coronarse como la más importante de su tipo. Sus calles anchas debían correr perpendicularmente a la avenida que la uniría con el resto de la capital, la calzada de Chapultepec. Además estaría ornamentada por grandes hileras de árboles y faroles de luz tenue que recordarían los bulevares parisinos. El espíritu nacionalista tampoco estuvo ausente. Gracias al éxito del Circo Orrin en distintas ciudades de México, la nomenclatura de las calles de la nueva colonia inmortalizó territorios nacionales, enmarcados por arquitectura de estilo europeo. Bajo la sombra de árboles y al pie de adornados jardines se levantaron grandes mansiones campestres o suburbanas y edificios decorados con balcones de herrería y elementos que remitían a las ondulaciones propias de hojas y flores. A mediados de la década de 1910, la colonia estaba establecida. Los años pasaban, la población y la ciudad crecían. La Roma no podía quedarse atrás, y aunque sus límites nunca han sido totalmente fijos, en un principio colindaba al norte con la avenida Chapultepec, al oriente el pueblo de la Romita, al sur la avenida Jalisco y al poniente con la avenida Veracruz. Símbolo de modernidad, elegancia y estatus, la Roma dio cobijo a las familias más distinguidas de la sociedad, dueñas de grandes fortunas, políticos encumbrados y militares de alto rango. Directores de periódicos que han de haber tomado decisiones importantes entonces. Fíjate, de los históricos está Álvaro Obregón, está la madre Conchita, que la acusaron de ser la autora intelectual del asesinato de Obregón. Está otro histórico, Ramón López Velarde, que vivió 2 años antes de su muerte y en la avenida Álvaro Obregón.
Este otro personaje célebre, la viuda del presidente Madero. Aquellos menos adinerados, pero con aspiraciones a mejorar su estilo de vida, pudieron adquirir en abonos mensuales cómodas casas construidas por el Banco Americano, dejando al pueblo de la Romita para la clase menos privilegiada. La Roma se convertiría en el más claro ejemplo de confluencia de clases. Si hablas de contrastes sociales, y desde un principio la zona de Romita. Romita es el pueblo que da origen a esta colonia. Y la gente de ahí pues ha conservado ese nivel, es más bien nivel bajo. Los años dorados de la Roma resplandecían. El simple nombre encumbraba su prestigio, pero como todo, un prestigio pasajero. A mediados de la década de los 40, las grandes familias adineradas e ilustres abandonaron la colonia de ensueño y se instaló en ella una clase media que nada se parecía a los primeros pobladores. Odiaba la colonia Roma porque empezaban a desertarla las buenas familias, y en aquellos años la habitaban árabes y judíos y gente del sur, campechanos, chiapanecos, tabasqueños, yucatecos. El antes espacio de lujo dio paso a un área comercial apta para trabajadores dispuestos a laborar en las fábricas, estudiantes y grandes familias que convirtieron las casonas porfirianas en vecindades sobrepobladas. Parecía que el arte y la alta cultura decían adiós a la gran colonia. Sin embargo, una nueva luz iluminaba el futuro incierto de la colonia Roma. La belleza arquitectónica remontó en importancia y para la década de los 70 el espacio renació como centro cultural, gracias al arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, quien instaló a lo largo del camellón de la avenida Álvaro Obregón una serie de fuentes de cantera sobre las cuales se asentaron esculturas de bronce, algunas de ellas réplicas de grandes obras de la antigüedad. La historia porfiriana, híbridamente positivista, mocha, científica, europeizante, patronímica y romántica, expresaba sus estados de ánimo al bautizar las calles de las nuevas colonias. Lo que para Salvador Novo fue una copia burda y caricaturesca de la cultura europea de estilo Nouveau y Déco, era ahora lo que venía a rescatar a la colonia Roma como patrimonio artístico y cultural de la Ciudad de México. Su característica arquitectura ecléctica, que imitaba y mezclaba estilos diversos y dispares, se fusionaron a los ideales de los nuevos arquitectos mexicanos que buscaron innovar de manera ornamental los edificios habitacionales. No da a la calle, ustedes no entran de la calle a la casa, nunca en esta colonia. Se entra a un zaguán, luego a un patio que es el que tienen atrás de ustedes, y la entrada a la casa es de lado, siempre hay un jardín, no es la entrada por la calle, es la entrada a un jardín y después entras a la casa y nunca entras a nivel, siempre entras a un nivel más alto, que en este caso es medio nivel. Y toda la casa está desarrollada en este nivel. Las ventanas se enmarcaban en arcos y fueron protegidos por balcones en herrería. Testigo silente es el ahora Castillo de las Brujas, situado en la conocida Plaza Río de Janeiro, obra cumbre del ingeniero Pichón, construcción estilo hispano flamenca que nos traslada a Bruselas, Brujas o Amberes. Ni el estallido de la Revolución logró frenar el ritmo constructivo de la colonia Roma. Entre 1910 y 1920, nuevas edificaciones poblaron las calles de Colima, Tabasco, Puebla, Mérida, Córdoba, Jalapa y Pomón. Orizaba vio levantarse, en 1910, un pequeño castillo feudal en piedra y tabique, que inmediatamente remitía a las murallas construidas por Teodosio II en Constantinopla, alrededor del año 413 después de Cristo. La religión llegó a la Roma a través de los jesuitas. El estilo neorromano y neogótico jugaron entre arcos, columnas y nichos y cincelaron la fachada de la parroquia de la Sagrada Familia, ideada por el arquitecto Manuel Orozpe y el ingeniero Miguel Rebolledo. Sin embargo,
Aquello que permanece en la memoria del paseante de la colonia Roma es la aparición de motivos florales y vegetales que adornaban ventanas y balcones de algunos inmuebles de esta colonia. Este estilo francés, denominado Art Nouveau, fue adoptado gustosamente por el general Díaz y utilizado ambiciosamente con fines ornamentales en la construcción de algunos inmuebles del fraccionamiento habitacional concebido por Orry. Mira, ese Art Nouveau es un estilo que se origina en Bélgica a fines del siglo XIX, y como todas las modas nos llegan tarde, pues aquí llegó a la Roma bastante tarde. No digo en la Ciudad de México, en todo el país hay muy pocas construcciones Art Nouveau. La Roma, por fortuna, todavía le quedan como unos 4 o 5 elementos de casonas Art Nouveau, pero ya hechas en los años 20. Pero lo bueno es que están ahí y lo bueno es que se están rescatando. Actualmente quedan en pie como vestigios de esta etapa 2 únicos inmuebles: el edificio de departamentos de la calle de Guanajuato, que no obstante en su evidente deterioro, conserva su recargada ornamentación de motivos vegetales, y en Chihuahua 78, la compañía Arquitectura Prunes dio vida a un inmueble utilizando este efímero estilo. En esta casa, la línea ondulante enmarca las ventanas y aparece en el diseño de canceles y puertas. En los balcones se incrustaron tallos y los dinteles se distinguen por una flor de 5 pétalos, acompañados de 8 hojas que en conjunto dan un aspecto fantasmal y siniestro a la fachada de la casona. Por último, a finales de los 20 y principios de los 30, el nacionalismo se vio reflejado en la aparición de arquitectura neocolonial. Se caracterizó por emplear elementos formales, nichos, gárgolas, ventanas y arcos, y materiales como el tezontle, cantera, mosaico, hierro, típicos de la era colonial. En este momento empieza a manifestarse en la arquitectura mexicana la influencia de la exposición de arte moderno e industrial decorativo, Art Deco. Los relieves de piedra en puertas y ventanas, característicos de esta arquitectura, se mezclan con una nueva corriente, el racionalismo europeo, y dan vida a nuevos edificios de departamentos plagados de sencillez de líneas y falta total de ornamentación. Los años 60 y 70 fueron testigos de la llegada a la colonia Roma de un funcionalismo simple que originó inmuebles construidos a base de concreto armado y cimentados en apoyos aislados. La elegancia y romanticismos de principio de siglo se convirtieron en perfección económica y extrema sencillez. Las casonas de grandes balcones herrados vieron llegar como vecinos edificios acuartelados de 3 o 4 pisos. Ese rinconcito europeo se transformó en una zona predominantemente comercial, escolar y de oficinas, con el único fin de satisfacer 3 funciones impuestas anárquicamente: el elevado flujo poblacional, el ruidoso tránsito vehicular y sus aglomeraciones. La transformación era clara. El pasado ricamente histórico y artístico se desmoronaba. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue el acabose de esta situación. Si ya años antes los descendientes de las grandes familias adineradas habían preferido trasladarse a otros rumbos más modernos y elegantes, ahora se hacía manifiesta la decadencia. No solo de la colonia en sí, sino de la historia de cada una de las casonas porfirianas, quienes, tras el derrumbe de las 7 de la mañana, fueron testigos de la emigración de las decenas de personas que las habían convertido en vecindades. La colonia Roma fue una de las más dañadas. Los edificios porfirianos se vieron dibujados con fisuras y agrietamientos. 20 años de los sismos, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos edificios que están mal cimentados y que siguen jalando casas? No importa que estén catalogadas o no catalogadas, siguen jalando casas porque estos edificios se siguen moviendo por un problema de extracción de agua del subsuelo. Seguramente don Porfirio se estará riendo al ver que sus casas se encuentran de pie, mientras que los nuevos edificios están tirados en media calle. De las construcciones de las 3 primeras décadas del siglo XX, solo 3 casas se desplomaron totalmente,
y en 2 más la destrucción fue parcial. La principal causa de este derrumbe de monumentos arquitectónicos y artísticos fue la desproporcionada diferencia que guardaban con respecto a sus colindantes modernos. Las casonas antiguas, generalmente de 2 niveles, surgían entre altos edificios de oficinas o habitacionales. Estos gigantes de concreto oscilaron rítmicamente diferente y golpearon con fuerza sus construcciones vecinas, causándoles grandes daños e incluso arrastrándolas en su caída. Los fuertes inmuebles de inicios del siglo XX, de grandes muros de mampostería, fueron los que mejor resistieron el sismo. Son precisamente estas construcciones las que dotan de identidad a la colonia y conservan calladamente la originalidad de la misma. El más grande desastre natural que había atacado la Ciudad de México no pudo acabar con más de 80 años de historia artística y cultural. Si la naturaleza respetó estos monumentos, ¿por qué no respetarlos nosotros? El tiempo es determinante para apreciar el valor real de cualquier manifestación humana. La arquitectura de la colonia Roma padeció injuriosas modificaciones a partir de la década de los 40, sin que se advirtiera, en ese entonces, la importancia histórica, social y artística que alcanzaría en el futuro. Los que tienen la capacidad de encontrar medidas de difusión, pues hacen que las cosas no se vayan a la basura. Entonces ahora que los cursos que hacemos la parte teórica y la parte de taller. Y la parte de taller es para que tengan una aplicación, que el que esté tomando el curso demuestre a sí mismo que sí está aprendiendo. El sismo obligó a la restauración de gran cantidad de inmuebles, para que siguieran cumpliendo su función de arropar a las personas. Es hora de que esta restauración se realice, no solo con el fin de una reconstrucción total que beneficie al comercio y al valor puramente económico de los inmuebles, sino que ayude también a la preservación en forma de curaduría minuciosa de los monumentos que cuentan, a través de sus muros, la historia de la ciudad, y son el reflejo del sincretismo mexicano como sociedad adoptante de culturas y costumbres, pero al final netamente original. Pues si estuviéramos más abajo, o sea, 2 metros más abajo, que es donde está el piso de aquí abajo, dirías, es impresionante, esto parece castillo. Cambia la proporción. Entonces, en estas casas, entrar y decir cómo la vamos a recuperar implica tomar decisiones y conocer de historia. Porque alguien puede decir, pues dejamos un vestíbulo así de 8 metros de alto. Y dice, wow, es impresionante, este espacio sería mucho más impresionante. Pues esas decisiones de qué tomamos de la historia y cómo lo vamos a recuperar, pues es lo que tienen que hacer los restauradores modernos. ¿No? Decir, o lo hago idéntico que como estaba, o en algunos lugares me permito generar otro tipo de espacios que no fueron concebidos en su época, pero que el envolvente, lo que está construido, me permite ser más creativo y encontrar cosas muy interesantes. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que gran parte de los habitantes de esta ciudad tenemos algo que ver con la colonia Roma, ya sea porque vivamos o hayamos vivido en ella, o estudiado en uno de sus múltiples colegios, porque visitamos parientes que viven ahí o trabajemos en alguno de sus comercios o oficinas, porque nos gusta contemplar y admirar sus edificios, o simplemente transitar por sus calles de manera regular. Es por todo sabido que regresar a la colonia Roma a sus años de apogeo es prácticamente imposible, pero los esfuerzos para una restauración documentada son cada día mayores. La idea es como un edificio especial, singular, que se ha mantenido, que se conserva, aunque esté en muy malas condiciones, pero tiene arreglo, se puede recuperar y se le puede dar un uso adecuado. Un sector vecinal de la Roma ha comenzado a reconocer la riqueza arquitectónica y urbana de su colonia. A partir de estas inquietudes y a sabiendas de la existencia de una ley promulgada en 1972 que protege los inmuebles arquitectónicos y artísticos edificados de 1900 a la fecha, nace como propuesta vecinal, en 1995,
el movimiento Pro Dignificación de la Colonia Roma hace. El maestro Juan Soriano, por ejemplo, nos ayudó también, Castro Leñero, en fin, los Castro Leñero, mucha gente a través, ellos personalmente mandando la obra, o a través del Salón de la Plástica que está aquí en la calle de Colima y que pertenece a Limba. Entonces del Salón de la Plástica llegaban los cuadros. Casa Lam nos prestaba los caballetes, entonces hacíamos siempre exposición de pintura, a los niños se les repartía unas hojas para que dibujaran, crayolas, iban los niños, pintaban, llevamos teatro, música, muchas cosas culturales. Con más de 1000 inmuebles en espera de restauración, de los cuales solo 10 están protegidos por el catálogo de Limba, esta fundación se ha dado a la tarea de resguardar el acervo arquitectónico y artístico de principios de siglo en la Colonia Roma. El principal fin del movimiento Pro Dignificación de la Colonia Roma es promover ante las autoridades correspondientes y centros educativos especializados la protección y salvaguarda de los monumentos artísticos de la colonia y su entorno, a fin de conservar la tradicional zona, creando con ello un auténtico arraigo entre sus colonos. Por un lado, pues el rescate de nuestro patrimonio, y el patrimonio pues siempre está inmerso o inscrito dentro de un área urbana. En la medida que nosotros recuperemos el espacio público, pues en esa medida vamos recuperando el patrimonio y su entorno. En lo que será una experiencia histórica de revaloración y defensa de espacios que permitan darle a nuestra ciudad un nuevo rostro, corresponde a la sociedad civil preservar la riqueza cultural. Hemos tenido temblores sin edificios de 8.8 y no ha pasado nada. Entonces evidentemente no son los sismos, son los edificios y cómo se están construyendo los edificios con toda la cimentación, ¿no? Entonces eso queremos que las autoridades se enteren para que vean que no es que está temblando más fuerte, es que están construyendo mal, y yo creo que hay demasiados niveles en esta zona que se podrían hacer en otras zonas. Jacqueline Colón y su movimiento trabajan paralelamente al Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc, defendiendo no únicamente la arquitectura artística e histórica, sino buscando implementar un uso de suelo respetuoso que no dañe a la colonia. La ciudad, a ver, el principio es ese, o sea, recuperar la ciudad que existe, que está, consolidarla y que se siga ocupando, y no tener casas como estaba la Prunes esta de aquí enfrente, hasta hace poco, ya unos zorros ya abandonada, y en vez de esto van y se van a construir en la loma. O sea, intentar darle uso a todo el patrimonio que ya existe, antiguo, no antiguo, moderno, de la época que sea, pero no tener miles de metros cuadrados desaprovechados, y ese es básicamente el concepto. Para que las personas estén tranquilas de que la cimentación que se haga no va a dañar sus casas o sus edificios. Esto es de mucha ayuda para nosotros, porque evidentemente los arquitectos restauradores están para una pues no para una demolición, pero cuando existe un terreno baldío que quieran construir, pues ya tenemos los elementos necesarios para con el ingeniero Jacinto Ruiz para dar el visto bueno de la construcción junto con la cimentación. A palabras del cronista historiador Guillermo Tovar, el paso del tiempo y el descuido han permitido que la sociedad mire con ojos de indiferencia la riqueza artística y arquitectónica de la colonia Roma. Es urgente iniciar las tareas que ayuden a salvar este espacio, donde tuvieron lugar muchos de los grandes eventos de nuestra nacionalidad. Contemplado de esta manera, integrando todos los aspectos desde el punto de vista urbano de una zona urbana, y luego trabajar sobre un caso específico de un edificio como restauración del mismo. O sea, por una parte es un plan general de todas las intervenciones que hay que hacer en las calles, en las casas de al lado, para que se pueden usar, para que se estén usando, y luego coger un caso específico que pudiera ya tomarse como un ejemplo de restauración. Estamos hablando de dos cosas, de urbanismo, por una parte, planeación urbana, regeneración urbana, y de arquitectura per se, restauración, en este caso, por otra. Desde su fundación, Movimiento Pro Dignificación de la Colonia Roma
ha realizado una serie de juntas con representantes del INBA, el Colegio de Arquitectos, la Delegación Cuauhtémoc y la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, con el propósito de impulsar a profesionistas y especialistas en arquitectura, antropología e historia, con el fin de restaurar y fomentar el cuidado de edificios, parques y plazas de esta zona de la ciudad. Jóvenes que lo vean esto como campo de trabajo, por eso es importante decir, oye, yo puedo aprender, claro, y puedo vivir de eso, por supuesto, y hay empresas por crear, todas, casi no hay empresas de estas, hay muy poquitas que se dedican a este trabajo de recuperación. El deterioro de la colonia Roma se puede convertir en destrucción si no existe una restauración adecuada. Como resultado de las reuniones entre instituciones y profesionistas, el movimiento integró mediante un convenio la Comisión para la Defensa del Patrimonio Cultural y Artístico de la Colonia Roma, la cual está encargada de vigilar la adecuada restauración de cada uno de los monumentos. Esto que le está diciendo ahorita ella de qué tierras se utilizan para la pintura, pues no es Comex, ¿no? Son tierras mucho más baratas que hay en la naturaleza y que uno puede utilizar, y eso es nuestro, ni siquiera tenemos que pagar patente. Eso es tecnología que viene de muy atrás y que tenemos que saber usar, o la impermeabilización, en lugar de ser de una empresa de Monterrey, pues utilizamos la baba de nopal y con eso podemos, con calibre, etcétera, con baba de nopal, y podemos generar un impermeabilizante mucho más flexible para estos techos que se mueven tanto. Pasé un fin de semana muy triste. Volví a ser niño y regresé a la Plaza Jusco, a donde me llevaban recién nacido a tomar el sol, y en donde aprendí a caminar. Sus casas porfirianas, algunas ya demolidas para construir edificios horribles, su fuente en forma de trébol, llena de insectos que se deslizaban sobre el agua. El patrimonio arquitectónico de la Roma la convierte en la más rica y homogénea de todas las colonias establecidas de la Ciudad de México a principios del siglo XX. Ya en el tercer milenio, sigue habiendo en la colonia Roma rincones que parecen haber conservado su atmósfera y caracteres originales a pesar del tiempo y la adversidad. Aunque gran parte del daño causado al patrimonio arquitectónico de la zona es irreparable, resulta imperiosa la necesidad de que colonos, exresidentes y ciudadanos en general luchen por los inmuebles y espacios que aún pueden ser salvados, para que de esta forma se declaren monumentos artísticos. No es posible postergar por más tiempo las acciones necesarias para evitar la destrucción y el deterioro de los tesoros arquitectónicos que todavía existen en la colonia Roma. Sí nos urge de veras que esta colonia pase a ser zona de monumentos artísticos según la ley federal, ¿no? Para que ya se establezcan normas, patrones, para que no se afecte toda esta arquitectura que fíjate bien, en comparación con colonias de su tiempo, o sea, contemporáneas de la Roma, como te dije, San Rafael, Juárez y todo, todavía es la que más conserva, así de plano, porque en las otras ya muy pocos ejemplos, porque ya están muy transformadas, pero aquí todavía te puedes pasear por ciertas calles y puedes admirar toda la arquitectura que se dio en esta colonia. Caminé por Tabasco, di vuelta en Córdoba para llegar a mi casa en Zacatecas. Los faroles plateados daban muy poca luz, ciudad de penumbra, misteriosa colonia Roma de entonces, átomo del inmenso mundo dispuesto muchos años antes de mi nacimiento como una escenografía para mi representación. Una sinfonola tocaba el bolero, por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo. No habrá una amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa de vino, amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo,
mar profundo.